Señor les bendiga en este viernes 10 de septiembre. Qué gusto poderles acompañar en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Bienvenidos a su espacio de su programa Reflexión. Gracias a ustedes que están en sintonía, a usted que lo hace a través de nuestro Facebook, a través de una red social, a través de la frecuencia 1450M. Bienvenidos. Esperamos como siempre este día ser de bendición para sus vidas. Definitivamente, gracias a usted que está en sintonía de la programación que le hace feliz. Contentos de poderles acompañar, llevarles nuevamente el mensaje de esperanza a través de esta edición de su programa Reflexión. Ya tocando el fin de semana, donde no dudamos que Dios es el que ha estado con nosotros a lo largo de toda esta semana, fortaleciéndonos, guiándonos, ministrando y por supuesto dando cobertura a cada una de las necesidades, siempre y cuando, Mari, el pueblo de Dios se lo pide, porque la Biblia dice: todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama a la puerta, se le abre. Por eso es importante depender siempre de nuestro Dios. Así que bienvenidos a usted que nos sintoniza a través de las redes sociales. Va nuestro más cordial saludo. También a los que nos sintonizan a través de Radio Restauración. Nos complace en presentarle esta edición 541 de su programa Reflexión, esperando que juntos disfrutemos de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan fuera de nuestro país. Siempre nos abocamos mucho a las personas que están acá, a los de casa, pero también queremos saludar a las personas que nos sintonizan y se reportan, Mari, como de California, bueno, hay de diferentes países. Y gracias, amados hermanos, es en base a esa sintonía que ustedes muestran, es que nosotros decidimos siempre estar predicando y anunciando la palabra de Dios. Así es, por supuesto. Gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí, pues a lo mejor quizás no sean los mismos horarios, quizás usted esté allá por la noche, que es de mañana, ya sea de noche, porque de hecho hemos tenido personas que, por ejemplo, de Argentina, personas de Australia que nos han escrito y sabemos que allá pues son horas ya prácticamente de noche y aquí estamos de mañana. Pero qué bueno es que ustedes siempre estén ahí acomodándose a nuestro horario. Para nosotros es de muchísima alegría, de mucho gozo. Así que les agradecemos. Esperamos que el Señor Todopoderoso bendiga sus vidas. Eso es lo que deseamos cada día y por eso es que procuramos siempre estar con su programa Reflexión, pese a ocupaciones, pese a tantas situaciones que puedan haber, pero tratamos cada día pues de poder procurar agradecer esa fidelidad de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Esperamos siempre que el Señor les bendiga grandemente. Como dijo Melvin, pues ya estamos en el viernes, ya estamos prácticamente en la antesala de un fin de semana más y sabemos que nuestro Dios es fiel, nos está permitiendo llegar al fin de una semana más. Y la fidelidad de Dios es grande, a pesar de que muchas veces nosotros seamos infieles, el Señor aquí los tiene en su divina misericordia. La mano de Dios está siempre para ministrar, proteger nuestras vidas, así que gracias a todas las personas que están pendientes. No olvide reportarse, dejarnos su comentario y también su petición de oración, porque queremos orar por usted. Así es. Presentamos entonces el versículo para este día. Gracias, amados hermanos, por estar disfrutando con nosotros en el viernes 10 de septiembre. Ese es el versículo para este día. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5:25. En esta oportunidad queremos tomar un versículo del Nuevo Testamento basado en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Definitivamente que el Espíritu es el que nos da la vida. Andemos guiados por ese Espíritu. Nosotros, Mari, contamos con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. De pronto nos sentimos quizás solos, atemorizados, quizás con conflictos familiares, pero el Espíritu Santo está ahí para fortalecer nuestras vidas. Por eso es que en constantes versículos la palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No, y es que recuerde también que esa es la labor del Espíritu. La Biblia dice que es el Espíritu que viene a redarguir los corazones, a tocar corazones para poder pues venir a Cristo Jesús. Así que el Espíritu es el que está tocando muchas puertas cada día de muchas vidas
y es el que nos da esa vida, el que transmite esa vida cuando pues viene a tocarnos y nosotros abrimos más bien las puertas de nuestro corazón para que nuestro Dios Todopoderoso more en nuestros corazones, pues es el Espíritu el que hace ese trabajo y esa es una gran bendición. Y si Él nos da vida, como dice este versículo tan precioso, pues andemos siempre en el Espíritu, guiándonos, y es que Él se encarga también de eso. Ahí nos está dictando qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Cuando usted siente que se está acercando a algo indebido, cuando usted siente que va a hacer algo, pero su corazón está ahí como palpitándole rápidamente porque sabe que no está bien lo que va a hacer, es el Espíritu Santo que está ahí redarguyendo su corazón. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que cada uno debemos depender constantemente de Él. Porque hay personas que dicen, no, pero es que mire, el Espíritu Santo está conmigo solo cuando yo lo necesito, o solo cuando yo lo voy a invocar, entonces ahí va a llegar. No, no, no. El Espíritu Santo nos guía siempre. Eso es lo que está mencionando el versículo de este día, específicamente de poder desarrollar ese espíritu que nos da vida, que andemos precisamente guiados por el Espíritu Santo. Es algo así como cuando usted sale de casa, a su trabajo, a su negocio, a los estudios, ahí el Espíritu va tomado de la mano con usted. Entonces, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos tome de su mano, vamos a encontrar un camino adecuado, listo para sobrellevar cualquier adversidad. Así es, por supuesto, y es cuando nosotros pues vamos a estar bien delante del Señor. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, pues ahí no vamos a cometer errores, porque cuando nosotros nos guiamos bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestro propio corazón, pues es ahí cuando cometemos muchísimos errores. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, ahí no cometemos errores porque estamos guiados bajo la perfecta voluntad de nuestro Dios. Así que es muy importante que cada día le pidamos al Señor, le pidamos al Espíritu Santo que sea Él guiándonos, que sea Él ayudándonos a sentir en nuestro corazón cuando estamos haciendo algo mal para poder apartarnos del mal. Y eso es algo muy precioso, algo muy maravilloso, pero recuerde, todo eso va a suceder si usted siempre está procurando estar en la voluntad de Dios, porque si usted se va alejando del Señor, ese espíritu va alejándose de usted. Bueno, más bien usted se va alejando del Espíritu porque Dios está siempre en el mismo lugar donde nosotros lo hemos dejado. Si es ese caso que usted se ha apartado, pues ahí está siempre Dios esperando por usted. Somos nosotros los que muchas veces nos alejamos y es ahí cuando empezamos como a constrictar el Espíritu de Dios y es ahí cuando se va apagando poco a poco porque nosotros nos vamos alejando. Entonces, por lo tanto, procuremos estar siempre haciendo la voluntad de Dios porque recuerde que lejos de Él nada podemos hacer. Definitivamente, y por eso le recordamos Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gracias a Restauración 1450 AM le presentamos la frase para este día: detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás. Mire qué importante, detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás. Cuán importante es levantarnos de aquellas caídas que quizás han marcado el rumbo de nuestra vida. Quizás malas decisiones han echado a perder frustraciones, tenemos frustraciones y no nos logramos levantar. No logramos mucho menos avanzar en nuestro diario caminar. Es más, hay personas que a estas alturas de la vida dicen, no, es que mi vida ya no tiene sentido, ya no tiene lógica estar viviendo. Pero cuando dejamos que Cristo tome el control, no vamos a rendirnos. Nunca te rindas. A usted que me escucha, nunca se rinda. Mejor ponga su vida en las manos de Dios y avanzar, se ha dicho.
Así es, nunca se rinda por nada, aunque esté muy fuerte la batalla espiritual, debemos de seguir adelante. Sabemos que Cristo muy pronto viene, por lo tanto, estemos firmes en el Señor. La vida del cristiano no es fácil. Hay personas que vienen equivocadamente al Señor pensando en que ahí se van a solucionar todos los problemas, en que ahí ya no habrán enfermedades, que ya no habrán luchas. No, eso no es así. La verdad es que el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero Él se refiere que con Él va a ser más fácil, porque Él dice que su yugo es ligero, es ligera su carga. Entonces, por lo tanto, debemos de procurar siempre estar en el Señor, porque con Él es más fácil. Con Él vamos a no rendirnos jamás, porque cuando estamos lejos de Dios, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es muy difícil, porque estamos luchando en nuestras fuerzas humanas. Pero cuando Cristo está con nosotros, ahí nos volvemos más que vencedores, no importando la adversidad que venga a nuestra vida. Si usted se ha alejado del Señor y usted sabe que no hay nada mejor que estar en Cristo Jesús, pero si usted se descuidó y se alejó de Él, usted sabe de qué le estoy hablando. Mejor venga a Cristo Jesús una vez más, no se rinda, levántese en el nombre del Señor, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Si usted ya se rindió, pues el Señor le ha dado una nueva oportunidad este día. Y si usted no lo ha hecho y estaba a punto de hacerlo, pues no lo haga. Recuerde que en Cristo somos más que vencedores. A levantarse en este día, a levantar esos ánimos, nunca se rinda, permanezca en el Señor y usted verá que Él le dará la fuerza para poder seguir enfrentando la batalla de la vida. Me gustó mucho cómo cerró, vamos a hacer un paréntesis, normalmente no lo hacemos, pero lo vamos a hacer, cómo terminó la serie de teatro cristiano, ver a aquellos vencedores, ver a aquellas personas que le ofrecían mucho, pero nunca renegaron de su Dios, y ahí es donde nosotros podemos encontrar el beneplácito por el cual hemos sido llamados hijos de Dios. ¿Qué le estoy diciendo con todo eso? Que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No le estamos diciendo, María, a las personas de que se acaban los problemas, se acaban... No. Que nunca hay que rendirse. ¿Por qué? Porque con nosotros está el Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece, nos llena de su presencia y hay que seguir adelante. Si por alguna razón hay alguna mala decisión en su vida y usted dice, yo ya no puedo más, nosotros queremos ayudarle. Llámenos. ¿Por qué? Porque una oración puede cambiar todo el entorno de la atmósfera, de los problemas que quizás usted esté enfrentando. Así es, por supuesto, lo que Melvin decía. Hoy finalizó la serie Teatro Cristiano. Es un programa que tenemos a través de la frecuencia 1450M de Radio Restauración. Y la verdad es que ahí se mostraba el cierre, por decirlo así, del Apocalipsis, cuando aquellos que se aferraron a Jesucristo, aquellos que no renunciaron a la fe y estaban siendo perseguidos, estaban siendo, afligidos porque no tenían hambre, no tenían comida, no tenían agua, y era una desesperación. Imagínese usted, solamente imaginarnos ese momento que si hay hijos y no poderle dar a sus hijos nada y los niños pidiendo, me imagino que será algo muy terrible cuando esté esa persecución, cuando esté ya el tiempo de la gran tribulación. Entonces de eso se estaba tratando Teatro Cristiano ahora a las 7 de la mañana. Entonces vemos cómo aquellas personas que estaban al lado del anticristo, personas que gozaban quizás de muchas bendiciones según ellos, de muchos bienes, pero la verdad es que después al final eso va a cambiar totalmente. Aquellos que estuvieron sufriendo porque se aferraron a Cristo Jesús, van a estar gozando en la eternidad. Y eso es lo que se reflejaba. ¡Qué maravilloso! Sin duda, si usted pues lo vio, si alguno de ustedes lo vio. Y de hecho, Mari, está en una de las redes sociales donde estamos transmitiendo en este momento, en @restauración 1450. Se transmite esa serie también en la fanpage en Facebook, para que usted pueda conocer de primera mano lo que nosotros ahorita le estamos tratando de resumir. La idea es que no hay que rendirse. Así es, no hay que rendirse, porque recuerde que aquellos que quizás en algún momento hemos estado sufriendo adversidad, y muchos por la causa de Cristo, aquí en nuestro país quizás no estamos sufriendo por la causa de Cristo porque tenemos libertad de culto, pero hay en otros países en la actualidad que están siendo perseguidos por causa de Cristo. Entonces, esas personas que aquí están sufriendo,
pues allá en la eternidad van a estar gozando. Y aquellas personas que aparentemente estén gozando aquí en esta tierra, pues en la eternidad van a estar sufriendo. Así que es mejor estar aferrados a nuestro Señor Jesucristo y pasar por toda la eternidad junto a Él, gozándonos con Él, que pasar toda la eternidad en el infierno. Así que qué bueno es que nosotros pues tomemos en cuenta eso cada día y sigamos adelante, porque recuerde, el Señor está con nosotros. No es fácil, no todo es color de rosa, pero con Dios todo lo podemos. Nunca se rinda, aproveche cada momento que el Señor le permite levantarse y ver la luz de un nuevo amanecer, a disfrutar siempre de la gracia de nuestro Dios. Le recordamos rápidamente la frase para este día viernes 10 de septiembre. Detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás. Recuerde que Dios está con nosotros, que su vara y su cayado nos infunden aliento aún en los momentos de mayor dificultad. Quiero agradecer a todas las personas que están en sintonía, están dando seguimiento a cada una de las transmisiones que estamos realizando en esta oportunidad. Estamos desarrollando siempre la serie de Pablo el Evangelizador. Así que quiero invitarle, antes de compartir la palabra de Dios, a que usted reporte su sintonía, a que usted nos escriba, nos deje su comentario, porque al final de la reflexión recuerde que siempre estamos dando lectura a esos comentarios y también orando por las necesidades, las peticiones que usted nos deja a través de esos comentarios. Así es, así que escríbanos ahí en esa red social que usted nos está sintonizando y ponga también su petición. Hágalo también usted que nos sintoniza a través de la radio, a través de la frecuencia 1450M, a través de un mensaje de texto o una nota de voz al 75 54 71 53. Amén. Invitándole entonces para que desde ya hagamos una oración para que sea Dios el que ministre, hable a nuestras vidas y sobre todas las cosas que nos ayude a aplicar cada principio que encontramos en la vida de Pablo en nuestras vidas. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, en esta hora, porque tú has sido bueno, hermoso con cada uno de nosotros al darnos salud, al darnos paz, al darnos su bendición. Gracias porque tú sacas, Señor, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. También mandas tu lluvia sobre cada uno de nosotros. Gracias por enriquecernos con tu verdad. Ahora, Padre, suplicamos que tú tomes control de cada una, Señor, de las personas que están dando seguimiento a esta transmisión en Facebook Live, a través de Radio Restauración, a través de este programa que estamos realizando en vivo. Bendíceles a cada una de las personas. Auxílianos, guíanos y enséñanos. Edifica al cuerpo de Cristo, aquel que no te conoce, que pueda ser alcanzado, aquel que todavía no ha confesado sus pecados, que pueda hacerlo a la luz, Señor, de tu palabra, como en esta hora has de hablar a nuestra vida. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Seguimos desarrollando esta serie de Pablo, el Evangelizador. Hemos llegado al capítulo número 13 del libro de los Hechos y encontramos acá detalles que llaman poderosamente la atención en el sentido de que Pablo ha llegado a ser elegido como aquellas primeras 5 personas participantes en ese listado que hablábamos el día de ayer para la iglesia de Antioquía. Resulta que él fue el último de esos listados, de ese listado, el personaje número 5 que el listado presentaba, que había sido elegido. Pero no obstante, él posteriormente se va a convertir en el gran apóstol de la gentilidad y que va a llevar a diferentes lugares el evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer. Hoy quisiera, amados hermanos, que analicemos precisamente, sigamos más bien analizando la vida del apóstol bajo un detalle interesante. Esta serie nos ha llevado a un desarrollo, nos lleva a un crecimiento espiritual, nos lleva a un desafío para poder llevar el evangelio de Cristo en primer lugar, pero también que no solamente nosotros nos quedemos con ese compartir de bendición, sino que preparemos precisamente a las futuras generaciones para que ellos puedan ser un ente evangelizador. La Biblia dice, y este es el punto, que
Dios es el que pone y quita reyes. Y también no dudo que Dios es el que está preparando una generación que lleve su palabra, una generación que lleve el mensaje de salvación, una generación que anuncie precisamente las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero hablarles bajo el tema la autoridad de Pablo. Es el mensaje número 10 de esta serie, la autoridad de Pablo. Vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo número 13, versículo número 4. Dice la palabra de Dios: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, de allí navegaron a Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Con este mensaje se inicia el primer viaje misionero del apóstol. Estoy hablando de Pablo de Tarso y de su primera demostración de autoridad, su primera demostración de poder apostólico. Aquí encontramos no solamente una cercanía al primer viaje misionero de Pablo, sino que también encontramos de que Pablo estaba siguiendo una obediencia de sus subalternos, de las personas que Dios había puesto en el camino para que él se sujetase, a pesar de que él tenía mucha capacidad intelectual, verbal, carismática para ejercer control y predicar la palabra de Dios. No obstante, él se sujetaba a las personas y obedecía, no importando que él tuviese una mayor capacidad. Estoy hablando intelectualmente. Capacidad todos tenemos ante los ojos de Dios. Ese es el punto. Porque Dios no ve lo que los hombres ven. Dios ve el corazón. Pero dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo número 4, que entonces ellos obedecieron y enviados por el Espíritu Santo, descendieron a esta ciudad llamada Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Pablo y Bernabé llegaron hasta esta ciudad en Chipre. Una persona se puede enviar a sí misma al campo misionero. Yo puedo tener, voy a decirlo, inquietudes en anunciar, en predicar la palabra de Dios, y eso está bueno. Otras personas pueden enviar a uno al campo misionero, pero debe ser el Espíritu Santo quien en realidad nos envíe precisamente a un propósito para nuestra vida. Así como Dios nos transforma, nos limpia, nos purifica, el único que envía precisamente y respalda es Dios, es el Espíritu Santo. Y ahí Pablo y Bernabé, como judíos, visitaron las sinagogas para predicar la palabra de Dios. Su misión era esa: predicar, anunciar el mensaje del evangelio ante los judíos, anunciar al Mesías por la palabra de Dios, que es el instrumento precisamente en la tarea, en una gran comisión. Es de notar una mención, y es la siguiente, que dice el versículo número 5 del capítulo número 13, que tenían a Juan de ayudante. Oiga, qué tremendo. Tenían a Juan Marcos de ayudante. ¿Cuándo y cómo Juan se integró, Juan Marcos, al equipo de este dúo apostólico? Es algo desconocido. No lo menciona el libro de los Hechos, pero en este primer viaje misionero de Bernabé y de Pablo de Tarso, Juan Marcos se sumó a este equipo misionero en el puerto, en esa ciudad que también se le conoce como Salamina, como un ayudante precisamente griego que ellos también, ¿por qué no decirlo?, estaban necesitando para hacer la obra de Dios. Juan Marcos era un joven lleno de deseos, impulsado por muchos sueños, con energías para trabajar, pero le faltaba la madurez que se alcanza mediante las lecciones prácticas que ofrece precisamente la vida, la palabra de Dios. Los jóvenes deben estudiar en dos universidades. La primera universidad
es la académica, donde se pueden graduar como bachiller, se pueden graduar bajo una carrera universitaria, un máster, un doctorado, pero la segunda universidad es la de la vida, la práctica, y toma una vida de experiencias y nunca se graduará. ¿Por qué? Porque el cristiano está aprendiendo constantemente. Aquel que deja de aprender, deja de liderar, decía el gran John Maxwell. Pero es importante que los adultos de experiencias sean como el Bernabé y Saulo, que apoyaron a un joven, Juan Marcos, para que les ayudara en este viaje misionero. Es algo así, perdónenle la comparación, como el buey viejo al cual se inyuga un buey joven. ¿Por qué? Un buey viejo con un buey joven, para que los segundos vayan formando una disciplina de trabajo en aquel buey joven cuando están arando. A los jóvenes, y ahora lo aplico, se les debe involucrar como ayudantes. Estos desean ser tomados en cuenta, desean la oportunidad de hacer algo, de demostrar algo, de darles oportunidades. El problema es que las personas ponen etiquetas y llegan a decir, no, es que a este joven le falta, no, es que este joven es muy primerizo, no, a este le falta madurez. Y si nos ponemos en ese aspecto, poner etiquetas, nunca vamos a poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Una vez vemos el corazón noble de Bernabé, él siempre, y es algo que me llamaba mucho la atención, que él siempre aparece en el libro de los Hechos trayendo algo o trayendo a alguien. Siempre, siempre. Analice el libro de los Hechos y usted verá que Bernabé siempre estaba vendiendo algo, trayendo algo o trayendo una persona. Oiga, qué importante. Y le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, dice el mismo libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36 y 37, nos dice que Bernabé vendió una propiedad y dio el dinero a los apóstoles. Entonces note, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Oiga, él llevó bendición para que todo sea equitativo. Entonces, vendió una propiedad y dio el dinero. Oiga, él daba. Bernabé también trajo, como si fuera poco, a este personaje que ahora es compañero de milicia, a Saulo. A Saulo lo presentó a la iglesia en Jerusalén. Dice el versículo 27 de Hechos capítulo número 9, que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y cómo Dios le había hablado cuando iba camino a Damasco, habiendo hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y cómo él había establecido ya una transformación genuina. Oiga, no solamente vendió la propiedad, sino presentó a Pablo ante el concilio de Jerusalén. Tercer ejemplo, Bernabé trajo a su sobrino Juan Marcos, y aquí lo estamos leyendo, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos de ayudante. Hechos capítulo 13 versículo número 5. En lo poco que se conoce a Bernabé se presenta un retrato de lo que Dios hace precisamente en la vida del ser humano. ¿Por qué razón? Porque ahí encontramos un detalle interesante, que Bernabé no solamente lo trajo, sino lo está discipulando. En lo poco que se conoce a Bernabé se presenta un retrato amplio de su misión de apoyo, de su misión de ayudar a los demás. Las congregaciones hoy en día necesitan muchos creyentes con el corazón, con la disposición de Bernabé. Estos son llaves y puentes para que Dios esté dando su bendición sobre aquellas congregaciones. Son conectadores de bendición, son faros que abren brechas para nuestro camino. Oiga, qué importante.
Pablo y Bernabé llegan, pero debe ser el Espíritu Santo quien en realidad nos envíe al campo misionero. Este primer punto nos habla de que Pablo y Bernabé, en primer lugar, obedecieron la voz del Espíritu Santo. Hay personas que Dios les habla y dice, el Espíritu Santo me habló, pero fíjese que me habló por medio de un sueño. Pero en el sueño yo tengo una duda, no sé si es la voz de Dios. Mire, entonces no diga que es el Espíritu Santo, entonces no diga que es la voz de Dios, porque cuando Dios habla, no hay duda. Cuando Dios elige, no hay quien se resista. Cuando Dios pone una inquietud en el corazón, no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí estos personajes empezaron este viaje tomando a Juan Marcos, de que nos habla siempre este primer elemento, este primer punto, bajo esta entrega de este tema, de que hay que ayudar a aquellas personas jóvenes que tienen todo el entusiasmo, pero hay que regular, no el entusiasmo, sino la madurez que se ha adquirido en el conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios. Vamos al segundo aspecto. Dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo número 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. Aquí tenemos el encuentro de Pablo con este personaje llamado Barjesús. Dice que atravesaron toda la isla. Cuando atraviesan toda la isla, hallaron después de esa isla a un cierto mago. Aquí la Biblia nos registra un detalle interesante en la vida del apóstol. Ahí en Pafos, en esa ciudad, estaba un mago de nombre Barjesús, griego, lo que significa Barjesús, hijo de Jesús. Interesante, porque un judío que no solo era un mago, sino que también era un falso profeta. Era alguien que pretendía que Dios hablaba por medio de él. ¿Sabe? Muchos falsos profetas piensan que son instrumentos de Dios, cuando en realidad son falsos instrumentos. El libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 22, versículo 28, nos dice: los profetas todos lo bloquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que han dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Hay personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero sus palabras no son provenientes de Dios, mucho menos el Espíritu Santo los está guiando. No. Por eso es importante mencionar que Dios es, cuando habla, da una palabra contundente. La traducción del lenguaje actual, esta versión específicamente, nos dice de la siguiente manera: tus profetas creen que pueden engañarme, aseguran hablar de parte mía y repetir mis propias palabras, pero eso, dice Dios, es mentira. Lo único cierto es que yo nunca les he hablado a los falsos profetas. Oiga, qué interesante. Se añade esa descripción, a esta descripción de este procónsul, que era un mago, que estaba con el procónsul llamado Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, dice, oír la palabra de Dios. Aquí le cito el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 7. Dice que Sergio Paulo deseaba escuchar la palabra de Dios, y oyendo hablar de Bernabé y de Pablo, los mandó a llamar para que procónsul deseaba escuchar precisamente esa voz, esa palabra de Dios. A Sergio Paulo se le describe como prudente, es decir, cauteloso, analizador, hombre sabio. ¿Sabe qué? Este es el segundo principio. Se necesitan personas con el espíritu de prudencia, que es una virtud espiritual. Hay personas que no gozan de esta virtud, es decir, no son prudentes, son escandalosos, se dejan influenciar por lo que las masas dicen, y cuando vienen a ver, están embarrados en una imprudencia que se les nota
con mucha anticipación, uno logra ver cuando las personas hablan precisamente. Entonces, se necesitan personas con el espíritu de prudencia. Así declara de este hombre Sergio Pablo. Oiga, qué interesante, que es una virtud espiritual. Pero muchos creyentes lo que manifiestan es un espíritu de imprudencia. Sergio Pablo, que es el segundo nombre que aquí estamos registrando, cuyo segundo nombre significa pequeño, era tocayo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ese nombre en griego es Paulos y en latín se pronuncia algo así, Paulus. El femenino es Paula. El primero era procónsul romano, es decir, Sergio Pablo era el procónsul romano, era un oficial del gobierno del Imperio Romano. ¿Sabe de qué nos habla eso? De que este personaje se interesó en la palabra de Dios que proclamaban Bernabé y Saulo. ¿Se puede usted imaginar que Dios, nuevamente lo digo, no hace acepción de personas? Aquí tenemos una persona muy pudiente, era un precónsul romano y escuchó hablar de ese mensaje, y cuando oyó a Bernabé y a Pablo se interesó más en escuchar aquella palabra. Pero dice acá que le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso lo declara Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 8. El nombre de este falso profeta, que tenía un sincretismo religioso, era en griego Elimas y significa mago, hechicero, brujo, le da una traducción como la NBI. La Biblia Pechita, en vez de Bar Jesús, le pone el nombre de Barshuma, que significa hijo afligido. Según un comentario bíblico, la versión siríaca específicamente lo llama Barshoma, que significa hijo del orgullo o de la hinchazón, y se ajusta perfectamente con el espíritu orgulloso, religioso, que este mago, falso profeta, estaba profesando. Porque este brujo estaba haciendo una resistencia a los apóstoles, a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué? Porque dice la escritura que trató de apartar de la fe al procónsul. Esto indica que la palabra de Dios sembrada en su corazón había germinado. El enemigo quería arrebatar esa semilla de fe. Siempre habrá agentes de Satanás. Siempre habrán personas que van a desear el mal. Siempre se van a levantar personas en contra de una visión, en contra de una aprobación de parte de Dios. Dice que aquel mago Bar Jesús procuraba apartar de la fe al procónsul. Hermano, hermana, siempre van a haber personas que lo van a querer apartar a usted. Y quien está detrás de esto es Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sido predestinados para llevar bendición. Hemos sido predestinados para llevar salvación. Hemos sido predestinados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre habrá agentes de Satanás que buscarán apartar a los nuevos creyentes de la fe cristiana. Por eso es muy importante darle calor, darle amistad a los nuevos convertidos. No se les puede dejar solos. Necesitan apoyo, necesitan una supervisión espiritual. Si usted puede dárselas, déselas. ¿Por qué? Porque es importante ayudarles a los recién convertidos. La fe del procónsul quizás empezó a tambalear porque aquel era un personaje que quizás hacía magia, eso precisamente, o ocultismo, eso precisamente tenía esa capacidad. Pero con esa capacidad quería apartar de la fe al procónsul. Pero aquí viene el punto. Cada uno de nosotros debemos tener en cuenta de que personas nos querrán ver que nos apartemos de la fe cristiana. Hay familiares también que van a aparecer y no ven con buenos ojos quizás lo que usted y yo estamos haciendo. Pero si usted está en la cobertura, en la administración de Dios,
a su tiempo. Dios va a proveer. A algunos Dios le da la bendición de predicar, a otros Dios le da la bendición del cántico, a otros Dios le da la bendición de simplemente un ministerio de oración, a otros Dios levanta personas que son consagradas. A Dios levanta precisamente personas, cada uno conforme la medida que Dios le dé. Todavía recuerdo, hacen eco las oraciones que hacía mi abuela Gregoria. Todavía hacen eco las oraciones que mi madrecita hacía por su servidor en los momentos que quizás uno se ha descarrilado. Escucho las voces, los consejos de esas personas. Escucho la voz de ellos que dicen: adelante, adelante, sigamos, sigamos. Dios está con nosotros. ¿Sabe? Esas palabras son las que nos deben de llevar a nosotros a una victoria, a un no desmayar, a seguir adelante. La fe del procónsul romano empezó a tambalearse cuando veía a aquel mago quizás haciendo todas sus creencias y leyendo quizás alguna carta. Era un falso profeta, y ahí viene precisamente el misterio de la iniquidad, y Pablo va a hablar más adelante de ese misterio de la iniquidad que Dios permite por medio de Satanás. Pero aquí lo importante es saber que yo estoy parado en la roca inconmovible de los siglos. Siempre van a haber personas que le van a decir a usted: deje de estar perdiendo el tiempo en esa iglesia. Siempre van a haber personas que le van a decir a usted: no estés desaprovechando tu juventud. Mira, sí, hay que gozar de la vida, hay que disfrutar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y usted dígale: no, esto está el deleite, en esto está mi deleite. Mi socorro, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando aquel procónsul dice que procuraba a este mago Bar Jesús apartar de la fe, dice que quería escuchar más a Bernabé y a Pablo, quería escuchar el mensaje que ellos daban, quería de alguna manera ayudar. ¿Se puede usted imaginar a Juan Marcos, que está acompañando en este viaje misionero, al escuchar precisamente la voz tanto de Elimas, Bar Jesús, el falso profeta, el mago, como la fe del procónsul? Eso me lleva a pensar un detalle interesante, y este es el tercer aspecto de esta reflexión, y es lo siguiente: la autoridad que ahora Pablo va a tener. Ahora han pasado muchos años de que Dios lo llamó a su gracia, pero ahora vea lo que pasa. Dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, mire, ahora nos aclara, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Oiga, cómo se fija en él, hablando acerca de este personaje llamado Bar Jesús. Se pone a mirarlo y como diciéndole: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué procuras apartar de la fe al procónsul? A partir de este libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 9, es donde por primera vez se le llama Saulo con el nombre de Pablo. Quizá el nombre de Pablo del procónsul haya influenciado para este cambio de Saulo, para comenzar a utilizar su nombre de Pablo acá en el libro de los Hechos. Quizás Lucas, que es el escritor, el redactor de la historia de los Hechos de los Apóstoles, vio con oportuno el que Saulo usara su nombre Pablo con aquel gentil, ya que antes Saulo había ministrado más entre judíos. Ahora su ministerio estaría enfocado hacia el pueblo gentil. Saulo es un nombre hebreo, que ya le voy a mencionar. Paulos, un nombre romano. O Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, y miró directamente a Elimas, Bar Jesús, que significa hijo de Jesús. Pablo, el verdadero hijo de Jesús, confrontó al otro hijo de Jesús. El Espíritu Santo miró a través de los ojos de Pablo de Tarso
es de notarse, y este es el punto, que en este detalle y de ahora en adelante, una autoridad y una investidura especial estarían sobre el liderazgo de Pablo. Pablo, le dice estas palabras, son palabras muy fuertes, présteme su atención. Hechos capítulo 13, versículo 10. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? El engaño y la maldad de este hijo del diablo, en griego se lee precisamente hijo del diablo, que se oponía a toda justicia, fue confrontada por aquel apóstol de Jesucristo. Vemos acá esta transformación. Por eso se ve en la necesidad de Lucas de decir tres cosas. En primer lugar, dice Saulo, el que también es Pablo. Y 2, lleno del Espíritu Santo. 3, fijando en él los ojos, habla con autoridad. Pero ¿cómo hablamos con autoridad? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Trastornaba este Bar Jesús los caminos rectos del Señor. A esos trastornadores del evangelio, de la gracia y de la fe, se les debe confrontar con una palabra de poder, de autoridad espiritual. Es que el enemigo no está jugando a las escondidillas. El enemigo quiere vernos boqueando espiritualmente. El enemigo quiere mandar detractores para que dejemos la fe cristiana. Elimas estaba lleno de todo engaño y de toda maldad. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Para llenarnos de Dios, tenemos que vaciarnos del pecado. Al vaciarnos más de nosotros mismos, nos podemos llenar de la gracia divina. Con cuánta autoridad Pablo de Tarso ahora confrontó a este Elimas Bar Jesús. Muchos se comprometen en sus creencias, en sus principios, con los Elimas de nuestra sociedad. Es decir, se comprometen más con el diablo al continuar con el pecado, a que se comprometan con el Espíritu Santo. La autoridad que ahora Pablo está mostrando es la autoridad que de aquí en adelante, lleno del Espíritu Santo, va a hacer cosas extraordinarias como el ente evangelizador. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Aquí cito Hechos capítulo 13, versículo 11. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quién lo condujese de la mano. Pablo de Tarso le declaró un juicio de ceguera a Elimas Bar Jesús. Parece ser que el apóstol, aún a 14 años de distancia, este es el punto, no podía borrar de su mente que Jesús de Nazaret lo había dejado ciego por algunos días camino a Damasco. La autoridad que Pablo tenía ahora en este viaje misionero es tremenda. ¿Y qué es lo que hace eso? Es la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que quieren hacer, hay personas que quieren mover cielo y tierra, hay personas que quieren predicar con autoridad, pero no tienen la autoridad porque carecen del Espíritu Santo. Hay personas que desean que el mundo se les sujete, que las personas se les sujeten, pero no reciben sujeción porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso, él pronunció a serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al igual que Saulo, sobre este opositor del mensaje de Jesús vino oscuridad y vino tinieblas. Y a estas tinieblas precisamente se le suma la autoridad de Pablo. Esta primera demostración del poder de Jesucristo que había emergido manifestándose en Pablo termina con una nota triunfadora. Versículo 12 del capítulo 13. Entonces, el procónsul, recuerde que están también frente al procónsul, el romano. Entonces, dice la escritura, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Para el creyente, los milagros y las liberaciones le confirman el poder de Dios. Pero para los no conversos y recién convertidos, los milagros y las liberaciones le demuestran el poder de Dios. A unos es porque han creído y a otros
es para que crean. Ese es el punto. Para su vida, aquella señal fue una demostración del poder divino y aceptó la doctrina del Señor, es decir, se hizo cristiano. Una vez más, el evangelio de Jesucristo había triunfado. Más que creer en el milagro, él creyó maravillado en la doctrina del Señor. No creas solamente en los milagros, en lo milagroso que Dios es y que puede hacer, sino cree en el Dios de los milagros. Hay personas que quieren milagros, pero no quieren al Dios de los milagros. Hay personas que dicen, ayúdeme a orar, pero ellos no quieren orar. Hay personas que le dicen a uno, mire, ayúdeme a poder declarar victoria, pero ellos no creen en el Dios de la victoria. En este momento, la fe del procónsul, que una vez se vio tambaleada por aquel Bar Jesús, ahora se ve que ha creído en la doctrina del Señor, no en la doctrina de Pablo, no en el poder de Bernabé, no en el poder de Pablo, no, en la doctrina del Señor. Termino por el tiempo. Pablo se había ganado oficialmente como misionero en esta isla de Chipre, al procónsul, como la primera alma convertida ahí para su ministerio. Fue la primera alma que la Biblia registra que Pablo, como misionero, él había ganado. Si tú quieres poner tu servicio en la obra de Dios, entonces tienes que empezar a dar frutos. Si tú ya eres convertido y tienes un tiempo de ser cristiano, la pregunta sería, ¿cuántos usted ha ganado para esa genuina fe, para esa genuina conversión? Porque después de un tiempo somos cartas leídas y hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si Dios nos transformó, nos cambió, ahora tú tienes que ir a orar, a imponer manos y al poder recibir esa autoridad del Espíritu Santo. Oremos para que sea Dios el que nos guíe y nos llene más de una autoridad como Pablo la tenía. Ahora Pablo gana su primera alma para Cristo Jesús. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la vida, al darnos salud. Gracias por cada una de las personas que nos han sintonizado a través de esta temática. Ruego, Señor, que tú no solamente envíes tu palabra, sino que esta palabra, Señor, pueda llegar a partir el alma, las coyunturas, que pueda discernir los pensamientos y toda intención del ser humano y nos permitas aplicar cada principio de tu palabra. Danos esa autoridad, danos precisamente, Señor, tu palabra, danos, Señor, tu verdad para poder anunciarla a los cuatro vientos. Gracias te damos por aquellas personas que no se rinden ante los ofrecimientos del mundo, ante los detractores que el mundo presenta, sino que siguen anunciando tu verdad como una lámpara que alumbra nuestro camino. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta bendición. Vamos a compartir cada uno de los comentarios de las diferentes plataformas en las redes sociales. Amén, que el Señor les bendiga una vez más. Tenemos por aquí en la fanpage de Elin San Miguel, nos dice mi hermana Yami Perdomo, bendiciones hermanos. Amén, hermana Yami, bendiciones también para usted, para su madrecita. También mi hermana Dorian Aparicio nos dice, bendiciones amados hermanos, ya preparados para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones para todos los que estamos en esta transmisión, muy linda alabanza, dice, amén, hermana, gloria a Dios. Y nos dice mi hermana Reina Valdés, bendiciones hermanos, agradecida de escuchar el consejo de la palabra de Dios que nos instruye día a día, amén. Mi hermano Gerardo García nos envió un emoji, mi hermana Yolanda también, y nos dice hermano Gerardo García, amén, aleluya, gloria a Dios. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice, amén, muy linda la palabra. Amén, gloria a Dios. Esos son los comentarios en la fanpage de Elin San Miguel. Amén. Tengo comentarios en la fanpage de su servidor. Por cierto, puede encontrarnos como @Melvin López Elín. Vero López de Flamenco nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos a Sandrita, gracias por acompañarnos
en esta preciosa oportunidad. Mi hermana María Sol, como fan destacado, nos dice: amén, tu fidelidad es grande y para siempre, aleluya. Bendiciones, amados hermanos, agradecidos con Dios por otro día más de vida. Gracias, amados hermanos, por la transmisión. Amén. Bendiciones, mi hermana María Sol. Tengo también a mi hermana Elizabeth Miranda, que nos dice precisamente este detalle. Dios les bendiga, amados hermanos, es un gusto volver a saludarlos. No había podido escucharlos, estaba en un duro proceso que tenía que dejar las redes por algún tiempo, unos días, no pude escucharlos, pero no estuve, ni estoy sola. Mi Padre Celestial está conmigo, dice. Le doy gracias a Dios primero y después a ustedes, hermanos, que estuvieron orando por mis hijos, que estuvieron graves. Uno de ellos estuvo a punto de morir, pero Dios es fiel, porque la vida del mayor se me escapaba como se escapa el agua entre los dedos de mis manos, pero para la honra de nuestro Señor Jesucristo está sano. Dios les ha escuchado nuevamente y saben, la gloria es para Dios, dice. Amén. Bendiciones, mi hermana. La gloria es para nuestro Dios. Gracias por enriquecer precisamente con ese testimonio esta verdad. La gloria siempre es para nuestro Dios. Qué bueno contar ese testimonio, que Dios es el que ha sanado a su hijo a través quizás de muchas oraciones, pero sobre todas las cosas, ese detalle que usted menciona: Dios nunca nos va a abandonar. Amén. Nunca nos ha dejado solos, nunca nos dejará solos. Y esa es la alabanza prácticamente de lo que compartíamos al inicio, que Él es nuestra luna, Él es nuestro sol. Una alabanza de nuestro hermano Ricardo Quinteros. Tengo también más mensajes. Julia Ruano, aleluya. Diversos, así se hace llamar este perfil. Bendiciones, hermano Melvin. Saludos desde San Salvador, siempre en sintonía, atesorando la palabra, dice. Amén. Bendiciones, mi hermano. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Plan de salvación. Saludos, mi hermano José Lara nos dice: amén, hermano, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermano, que siempre está ahí compartiéndonos estas transmisiones. Felicito por la buena decisión que ellos están tomando de ir y predicar la palabra de Dios. Están llevando precisamente bajo una cobertura la palabra de Dios y compartiendo algunos alimentos con aquellas personas que están precisamente no tienen cobijo, no tienen un lugar, y que la vida y las malas decisiones que ellos tomaron en la vida los ha llevado precisamente a eso. Pero ellos están llevando ese plan de salvación a muchos rincones de nuestra ciudad de San Miguel. Así que mis felicitaciones, hermanos, a todo ese equipo, ¿verdad? No solo a mi hermano José Lara, sino que también a todo el equipo que están llevando ese mensaje de salvación. Mi hermana María Sol nos comparte un emoji, y también mi hermana Isabel López nos dice: amén, gloria a Dios, bendiciones, hermanos. Amén, saludos, mi hermana Isabel López. Mi hermana Julia Ruano, buenos días, bendiciones, hermanos, hermosa enseñanza, bendiciones. Daisy Cruz, bendiciones, hermanos, en este día, ya terminando semana con la bendición de parte de nuestro Dios. Amén. Saludos, mi hermana. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Amén. En la fanpage de Restauración también tenemos unos comentarios y nos dice mi hermana Elena Pineda: que Dios los bendiga. Un feliz, dice, fin de semana hoy y siempre. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Igualmente para usted. Mi hermana Nora Peraza nos dice: amén. Cristo, dice, se fue a la diestra de Dios y nos dejaría un consolador, el Espíritu Santo. Amén. Así es, amén. Ahí tenemos esa promesa preciosa de nuestro Dios. Mi hermana nos dice: gloria a Dios, Cristo vive, nos dice, y manda unos emojis y nos dice: amén, aleluya, hermanos. Gloria a Dios. A Él sea siempre toda la gloria, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siempre están mandando sus comentarios, que siempre nos alientan a seguir adelante. Muchas bendiciones. Amén. Saludos a los que nos sintonizan en nuestros canales de YouTube, como Elín San Miguel y también como su servidor, Melvin López Rodríguez. Así puede buscarnos en YouTube, en esos dos canales estamos transmitiendo, y también en la red social de Twitter, para poder llevar el mensaje que transforma, que cambia la vida de las personas. Gracias también a todos los que nos sintonizan a través de Radio Restauración. Viene el momento donde podemos poner delante de Dios también esas peticiones y, ¿por qué no decirlo?, darle gracias a Dios por ese testimonio que mi hermana nos compartía. No dudamos, hermanos, en ningún momento dudamos que la oración eficaz del justo puede mucho y que Dios transforma los corazones, alienta nuestras vidas y sana al enfermo.
Vamos a hacer la oración entonces. Depositemos cada una de esas peticiones. Cerramos semana con la cobertura de nuestro Dios y que sea Dios ministrando nuestras vidas. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por la lluvia que tú nos envías en este país. Como no dudo, Señor, que el sol está saliendo en otros países, pero yo te ruego, Padre Celestial, que tú estés dando siempre esa ministración de tu Espíritu Santo sobre cada una de las vidas. Ruego, Señor, por aquellas personas que no tienen un techo donde refugiarse. Ruego, Padre, para que tú, Señor, les auxilies, les guíes. Sé, Padre Celestial, que ellos han tomado quizás una mala decisión, pero revélate por medio, Señor, de ese plan de salvación. Revélate para aquellas personas que todavía no te conocen y que tú puedas darles, Señor, precisamente la gran salvación que tú tienes a través de tu Hijo Jesucristo. Ruego, Padre Celestial, por aquellas personas que están sufriendo en un hospital. Ruego, Señor, ese crecimiento, esa alza de personas diagnosticadas de COVID. Son casi, Señor, estamos rondeando en nuestro país El Salvador las 300 personas diarias. Dios mío, tú conoces cómo se están llevando el control de cada una de esas situaciones, pero no dudo, Señor, no dudo que tu Espíritu Santo puede quitar ese virus, puede romper toda cadena de esclavitud, puede romper, Señor, todo yugo, Padre Celestial, que está atemorizando el corazón de muchas personas. Ahora, toma control de cada una de estas peticiones que tu pueblo, tus hijos, han enviado en esta hora. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Venimos a poner delante de ti una vez más a cada uno de tus hijos, Señor, que envían peticiones. Te pedimos, Padre, por la vida de mi hermana Selena Castro, Señor, sé tú obrando a favor de esta hermana, Señor, sánale con tu gran poder, Señor, glorifícate en su vida, Padre Celestial. Te pido también, Señor, por la vida del bebé Hazael Meléndez, que fue intervenido, Señor Jesucristo, recién nacido a una operación, Padre. Te pedimos misericordia por esta vida, Padre. Permítele, Señor Jesucristo, salir de la condición en la que él se encuentra, Señor. Esos cuidados intensivos, intermedios en los que él está, Padre. Levántalo de esa situación, Señor Jesucristo. Fortalece ese cuerpecito, Padre. Todo lo que haya quedado mal en esa operación, te pedimos, sea tú obrando, Señor. Restaura todo lo malo que pueda estar en su cuerpo, Señor. Te pedimos, restaura esa salud en la vida de este bebé, Padre Celestial. Te pido también, Señor, por mi hermano Heriberto Portillo, sé tú obrando a favor de su vida, Señor. Quita ese COVID que ha llegado a su cuerpo, Padre. Limpia, Señor, las vías respiratorias, limpia esos pulmones, Señor. Para ti no hay nada imposible. Obra ese milagro en su vida, Señor Jesucristo. Te pido también, Señor, por Azucena Sol, que está con leucemia, Padre. Tú conoces lo que el médico dijo, ya solamente 2 meses de vida, Padre, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. No importa la situación grave en la que se encuentra, sabemos que de ahí tú la puedes levantar, Señor. Te pido primeramente por la conversión de su vida también, Señor. Sobre todo, conviértela a ti, Señor, que pueda estar preparada para que se haga tu voluntad, Señor, en su vida. Pero te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú obrando un milagro en su vida. Te pido también por mi hermano Miguel Argueta, Señor. Perfecciona tu obra en tu Hijo, Señor Jesucristo. Quita, Señor Jesucristo, toda enfermedad en su cuerpo, toda debilidad. La reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalécele, Señor Jesús. Te pido por Ruth Escalón. Dale la sanidad de ese azúcar en la sangre, Señor. Limpia esa sangre con tu gran poder, Señor. Pon sangre nueva en esas venas, Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. En el hueco de tu mano, Señor, deposito a cada una de estas vidas, Padre. Te rogamos, sé tú obrando a favor de ellos, según sea la necesidad de cada uno. Y ahora, Señor,
Te damos gracias por la bendición de habernos permitido estar, Señor, realizando este programa, Padre. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estaban sintonizándolo, Señor, que están sintonizándolo, Padre. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Gracias por ese bello testimonio también de mi hermana, Padre, por darle la sanidad a sus hijos, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Padre eterno. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado. Dios ha sido bueno con nosotros al darnos precisamente la oportunidad de poder presentar estos 5 programas de esta semana. Gracias a usted que ha estado en sintonía de la programación que le hace feliz. Que el Señor le bendiga.